Hola y bienvenidos a la segunda emisión de Aprende con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el concepto y fuentes del derecho mercantil, por lo cual trataremos temas como el concepto de derecho mercantil, las fuentes de derecho mercantil, sujetos del derecho mercantil, sociedades mercantiles, clasificación y sus generalidades, sociedades irregulares, sociedad anónima, títulos y operaciones de crédito, los contratos mercantiles y operaciones de crédito, derecho internacional en los actos de comercio. Los invito a irse poniendo cómodos para disfrutar de la segunda emisión de este video podcast. Comenzaremos dándole la bienvenida a Karen. Ella es estudiante universitaria y será una de las personas que nos acompañarán en esta emisión. Buen día, espero que se encuentren muy bien. Es un placer estar aquí con ustedes. De antemano les doy las gracias por sintonizarnos y estar interesados en temas tan importantes. Muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos e investigar a profundidad el tema. Y además tenemos más invitados que nos acompañarán y los cuales también nos darán explicaciones breves pero necesarias acerca de estos temas. Brenda, Ismael y Lidia son parte de los invitados del día de hoy. Los invito a presentarse a nuestro público. Hola, me da mucho gusto haber sido invitada hoy en su emisión para darles a conocer unos temas y espero sean de su entendimiento y agrado. Un saludo y bienvenidos a todos a este contenido, espero que sea de su agrado y de su entendimiento y al final de este podamos entender un poco más sobre los temas que vamos a exponerles. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Lidia y hoy les presentaré de igual manera temas de derechos enfocados en el ámbito mercantil. Bueno, iniciaremos con los temas. Karen, te cedo el lugar. Gracias, Jaciel. Los saludo de nuevo presentando el tema de concepto de derecho mercantil, el cual será un tema muy interesante, ya lo verán. Para dejar más claro el tema, les daré la definición de ¿qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil es el derecho especial que rige cierto tipo de relaciones sociales. El conjunto de estas relaciones es lo que constituye la materia mercantil. Es el conjunto de reglas, normas y leyes que rigen las relaciones de los comerciantes. El derecho mercantil es la ciencia jurídica del derecho privado, que mediante normas jurídicas regula las relaciones entre comerciantes. Es el sistema de normas jurídicas que regulan las actividades de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que los realizan, aunque no tengan calidad mercantil. El derecho mercantil administra el comportamiento de los sujetos que se encuentran involucrados en una actividad comercial dentro del país o incluso fuera de este, con un propósito de lucro. También podemos encontrar actos comerciales entre personas que no sean comerciantes. El acto de comercio se encarga de agilizar la creación de nuevas empresas comerciales, las figuras que tendrán ante la sociedad y su funcionamiento. Cada acto tendrá consecuencias jurídicas. El derecho mercantil se encuentra en diferentes áreas de comercio, como por ejemplo, la compra y venta de productos, de bienes muebles. Son aquellos que se pueden desplazar por la fuerza del hombre. Y los bienes inmuebles son los que están unidos y suelen ser inseparables. Los bienes que son adquiridos son para un intercambio. La venta de productos es de un gran tamaño. Todo esto con el fin de recibir un cambio monetario. Y para dar fin a la entrada de este tema, ¿en qué consiste el objeto de derecho mercantil? Acto de comercio. Debemos diferenciar dos términos o conceptos jurídicos que en ocasiones confunden: el hecho jurídico y el acto jurídico. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto de la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones o sanciones. Acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y cuya consecuencia se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Como podemos notar, una diferencia de estos conceptos es la voluntad. El hecho jurídico consiste en acciones involuntarias, ya sean actividades de la vida cotidiana o fenómenos que son causados por la naturaleza y tienen consecuencias jurídicas. Pero sí produce consecuencias jurídicas. Si estamos hablando de un hecho jurídico, mientras que un acto jurídico consiste en acciones que son causadas por voluntad propia. Por ejemplo,
al matar a un individuo. Su muerte fue causada con un propósito determinado. También necesita cumplir una serie de requisitos para obligar el cumplimiento de los derechos y debe ser aprobado por una autoridad. Te cedo la palabra, Brenda. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto nuevamente encontrarme aquí. Y pues bueno, les voy a hablar del tema de fuentes de derecho mercantil. ¿Qué son? Las fuentes formales en el derecho mercantil son diversas formas o medios por el cual se establecen normas jurídicas. En este existen las fuentes materiales, las cuales son los poderes u organismos de las fuerzas o seres con capacidad de crear normas. Las fuentes formales se clasifican de la siguiente forma. Ley. Tenemos entendido que este es un conjunto de normas que son expendidas por una autoridad facultada por el poder constituyente, generalmente del poder legislativo. Supletoriedad. A veces las leyes mercantiles llegan a ser omisas e incompletas, siendo así que las propias leyes establezcan un sistema de supletoriedad. Existen dos tipos de sistemas, el general, el cual está determinado por el Código de Comercio. Este se establece y a la vez divide en normas sustantivas y adjetivas. Costumbre. En el derecho mercantil es más práctico utilizar el término usos mercantiles en lugar de costumbre. De hecho, algunos autores mencionan que el primer término es más utilizado porque engloba tanto prácticas generalizadas en la sociedad como prácticas en una relación. Contractual. Hay más términos vinculados a esto, los cuales son por los sujetos vinculados a ella. Los usos pueden ser convencionales y normativos generales. Los primeros se rigen solo con una relación contractual, mientras los segundos se regirán a todas las partes que se realizan un acto de comercio. Por un ámbito de aplicación material, los usos pueden ser generales y especiales. Los primeros rigen a todo el comercio, los segundos regirán a ciertas partes del comercio. Otra fuente, la jurisprudencia. Las normas jurídicas en la jurisprudencia son originadas por una interpretación de la ley por un caso concreto. Fuentes históricas. Son aquellos elementos que contienen materiales en el cual se refleja a conocer el derecho vigente en épocas pasadas en un lugar determinado. Un ejemplo de las fuentes formales es que las podemos encontrar en las empresas con el Código de Comercio. Ahora hablaremos sobre los sujetos de derecho mercantil. Comenzaremos dando una pequeña definición de lo que es. El término sujetos de derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio, independientemente de que sean comerciantes o no, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Esta definición atiende a un criterio formal, pues depende de lo que la ley considera como acto de comercio. Los sujetos de derecho mercantil son los comerciantes, también las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan un establecimiento fijo, y por tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. La doctrina ha clasificado a los sujetos de derecho mercantil en tres categorías. 1. El comerciante. El comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Mediante el concepto de comerciante se determina la naturaleza mercantil de numerosos actos, esto es, muchos de los actos que el Código de Comercio considera comerciales, lo son en cuanto son realizados por comerciantes. Por lo tanto, pueden ser comerciantes tanto personas físicas como personas morales. Las personas morales pueden ser tanto nacionales como extranjeras. A estas últimas les son aplicables las normas mercantiles mexicanas, siempre que realizan actos de comercio en territorio nacional. 2. Personas que intervienen en actos mixtos. También son sujetos de derecho mercantil aquellas personas que realizan actos mixtos. Como recordaremos, los actos mixtos son actos jurídicos en los que para una de las partes dicho acto es de comercio y para la otra parte dicho acto es civil. Como bien lo dice, estos actos involucran tanto a una persona comercial como a una persona civil. Un ejemplo podría ser cuando un comerciante vende una mercadería a un civil que la compra para su propio consumo, o cuando un comerciante compra cosechas a un labrador. 3. Personas que realizan actos de comercio accidentalmente. El artículo 4 del Código de Comercio nos dice que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son de derechos comerciantes, quedan sin embargo sujetas para ella a las leyes mercantiles.
Por lo tanto, basta con que una persona realice un acto de comercio accidentalmente para que le sean aplicadas las reglas de derecho mercantil. La jurisprudencia no ha establecido que se entiende por accidentalmente, pero se puede inferir que la realización de actos de comercio de manera casual y no manera regular. Dejo el lugar con Lidia. Ella les presentará otro tema. Gracias por su atención. Proseguimos con el tema. Ahora me toca hablarles de sociedades mercantiles, su clasificación y sus generalidades. La sociedad mercantil se define como el acto jurídico mediante el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común. En pocas palabras, podemos decir que son personas que participan en cualquier tipo de actividad comercial, como las compras, las franquicias y las ventas. Son todos ellos principalmente quienes constituyen sociedades mercantiles. Por otra parte, hay numerosas leyes especiales a que están sometidas las sociedades mercantiles. Se cuentan los siguientes ordenamientos de carácter federal, esto es, aplicables en toda la República. Ley General de Sociedades Mercantiles es un ordenamiento especial que regula la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de las siguientes sociedades mercantiles, con el nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima y en comandita por acciones. ¿A qué nos referimos con sociedad colectivo? Este tiene como característica de contar dos tipos de socios: capitalistas, los que aportan dinero, e industriales, los que contribuyen con sus trabajos y reciben un sueldo de ello. Sociedad comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se integra por un máximo de 50 miembros, solamente por socios capitalistas cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportaciones. Sociedad comandita por acciones. Esta permite dos tipos de socios, con responsabilidades diferenciados. Comanditarios, obligados solamente al pago de sus aportaciones, y comanditados, que responden al modo solidario e ilimitando las obligaciones sociales de la sociedad. Y por último, la sociedad más usada y común en México, sociedad anónima. Esta cuenta con la responsabilidad de los socios, que son únicamente capitalista, es solo por el monto de sus aportaciones. En la toma de decisiones de votaciones, se rige por el principio de mayoría, pero en función del porcentaje de capital que representan los socios y no de los votos personales. 2.5. Sociedades irregulares. Para entender qué son las sociedades irregulares, es necesario conocer su concepto. La irregularidad de las sociedades mercantiles puede derivar del incumplimiento del mandato legal que exige que la constitución de la misma se haga constar en escritura pública, o del hecho de que, aun constando en esa forma, la escritura no haya sido debidamente inscrita en el registro de comercio. Las sociedades mercantiles con esos defectos se conocen con el nombre de sociedades irregulares. Antes de 1943, las sociedades mercantiles que no se encontraban inscritas en el registro de comercio no contaban con una personalidad jurídica. En este año se reformó el segundo artículo de la Ley de Sociedades Mercantiles, estipulando que cualquier sociedad no inscrita en el registro de comercio que se hayan presentado como tal frente al público, cuenten o no con escritura pública, constarán de una personalidad jurídica en el sistema legislativo. Es decir que cualquier institución la cual no haya terminado los procesos que exige la ley para su constitución
y si haya presentado como tal a terceros y el público en general, podrán ser tomadas como sociedades irregulares. Esto a partir de la reforma realizada al segundo artículo de la Ley de Sociedades Mercantiles. Cualquier sociedad con o sin escritura pública será poseedor de una personalidad jurídica frente al sistema legislativo, lo que traerá consigo distintos efectos y obligaciones específicas para este tipo de sociedades mercantiles, pues se administran bajo un régimen distinto al de las sociedades regulares, llevando a presentarse efectos como los siguientes. En el caso de una sociedad regular, los representantes de una sociedad mercantil no se encuentran obligados personalmente en el acto que se realizan en nombre de sus representadas. Sin embargo, esto no pasa en una sociedad irregular, y sus representantes deberán responder solidaria e ilimitadamente de modo subsidiario frente a terceros, sin prejuicio de la responsabilidad penal en que hubieran incurrido, cuando los terceros resulten perjudicados. Esto quiere decir que, además, que los representantes de las sociedades irregulares son responsables de los daños y perjuicios que la irregularidad hubiere ocasionado a los socios quienes no son culpables de ella. Los efectos en relación con terceros se presentan cuando los contratos de una sociedad no inscrita en el registro de comercio no pueden oponerse o causar perjuicio a terceros, los cuales sí podrían aprovecharlo en lo que les fuera favorable. En una quiebra, el artículo 4 de la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos dispone que las sociedades irregulares podrán ser declaradas en quiebra. La exposición de motivos de esta ley declara que la única solución aconsejada es admitir la quiebra de la sociedad irregular. Sin embargo, al admitir la quiebra de la sociedad irregular, no se puede quedar sin una sanción la falta cometida por los socios que no completaron la inscripción de la misma. Por eso la ley complementa el reconocimiento de la posibilidad de la quiebra de una sociedad irregular. Sin embargo, con la declaración de que también implica la quiebra de los socios que sin fundamento objetivo se tenían por limitadamente responsables, estableciéndolo en el artículo 4 de la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos, que la quiebra de una sociedad irregular provocará la quiebra de los socios limitadamente responsables, y la de aquellos contra los que se pruebe, sin fundamento objetivo, se tenían por limitadamente responsables. Además, la irregularidad de las sociedades impide que puedan acogerse al beneficio de la suspensión de pagos estipulados y terminar su quiebra por medio de convenio de los acreedores. Las sociedades anónimas irregulares no podrán emitir bonos u obligaciones. Sin embargo, cualquier socio podrá exigir la regularización de la sociedad en el caso de que la escritura social no se presente para su inscripción en el registro de comercio dentro del término de 15 días a partir de su fecha. Cualquier socio podrá demandar dicho registro. Además, los socios culpables de la irregularidad responden frente a los no culpables de los claros y perjuicios que dicha irregularidad ocasione a estos últimos. Esto se hace ya que en algunas situaciones no todos los socios están al tanto de la situación legislativa de su sociedad, ya que la falta de inscripción del contrato social no afecta a las relaciones de los socios entre sí. Estos también producen todos sus efectos, rigen sus relaciones y los obliga recíprocamente. En el artículo 2 de la Ley de Sociedades Mercantiles se establecen que las relaciones internas de las relaciones irregulares se rigen por el contrato social respectivo y en su defecto por las disposiciones generales y por las de especie de la ley citada, según la clase de sociedad que se trate. Haremos con el tema de sociedad anónima. ¿En qué consiste? Una sociedad formalmente mercantil de carácter capitalista. Su capital está dividido y representado en títulos llamados acciones. Los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad. Una sociedad anónima se debe de realizar conforme a una escritura pública obedeciendo el Código de Comercio. Suele tener una organización capitalista y es utilizado en grandes compañías. Todo aquel capital que se encuentra dividido en acciones, que son los que representan la participación de cada socio de la empresa. El ser integrante de una sociedad anónima tiene un nivel de seguridad financiero bastante alto. Puede actuar como persona jurídica. Órganos obligatorios de una SA. La Junta General de Accionistas o asambleas. Es el órgano en el que se reúnen todos los accionistas. Uno de sus cargos es la elección de los administradores de la compañía. Los administradores de la sociedad son los gerentes que forman la ejecución, al mismo tiempo son el órgano representativo. El tercer órgano, que no existe en todos los países, es el conjunto de vigilancia y sus miembros tienen la tarea de supervisar a los administradores.
La sociedad anónima, al ser jurídico, diverso e independiente de la persona jurídica, se debe desarrollar por órganos específicos como los ya explicados y debe cumplir ciertas características que exige la Ley General de Sociedades Mercantiles. Gracias, Karen. Ahora sí continuaremos con el tema de títulos y operaciones a crédito. ¿Qué es? Título de crédito es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en ello se consigna. Es decir, son documentos necesarios para ejercer el derecho. Se caracterizan por tener los siguientes puntos. Incorporación, es decir, que el derecho esté inserto o constituido en el documento y el derecho que representa están unidos para ejercer el derecho. 2. Legitimación. Esto nos quiere dar a entender que es la posesión del documento que prueba la pertenencia del derecho. Literalidad. Es la medida de derechos y obligaciones que se encuentran en el documento. Autonomía derivada de la propiedad del título mismo y por eso se puede subsistir aunque no existe derecho del que lo tramita. 5. Abstracción. Desvinculación del título de crédito con la relación fundamental que le dio origen. Los títulos a crédito están vinculados con las operaciones a crédito. Estas se definen como aquel por el cual una persona, a la cual llamaremos acreditante, se le obliga a poner la disposición de la otra, que se llamará acreditado. El acreditante es aquel que presta el dinero. El acreditado es el que pide el dinero prestado. Características. Incorporación. Eso no puede ejercer el derecho sin tener a la mano el documento. Legitimación. La autonomía, que es el derecho incorporado al título. Como ejemplo podemos encontrar el pagaré o cheque. Bueno, con esto finalizo mi tema y le cedo la palabra a mi compañero Ismael. 2.8. Los contratos mercantiles. El siguiente tema hace referencia a los contratos mercantiles, por lo que iniciaremos con la definición de qué es un contrato. Un convenio, según el Código Civil, es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esta ley también señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones o derechos toman el nombre de contratos. Los contratos se consideran actos jurídicos y para llevarse a cabo se requieren que concurran tres elementos esenciales: los sujetos, el objeto y el consentimiento. A continuación explicaré cada una de estas partes. Los sujetos son las personas que intervienen en la creación del contrato. El objeto puede ser directo o indirecto. El objeto directo consiste en un dar, un hacer o en un no hacer. Y el indirecto es la cosa que se da, la conducta que se hace o se deja de hacer, siendo el objetivo de la cosa vendida. Y el consentimiento es la manifestación de la voluntad de los sujetos involucrados en el sentido de pagar, entregar o realizar una conducta. El contrato de compraventa es un contrato mediante el cual un vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el comprador a la vez se obliga a pagar por ello un cierto precio previamente acordado. Sin embargo, esta noción a su vez es insuficiente para definir la compraventa mercantil y es necesario determinar en qué ocasiones un contrato de compraventa debe calificarse como mercantil, y para esto se crearon unos cuantos artículos los cuales se especifican cuáles son estas ocasiones. En base al artículo 371 del Código de Comercio, serán mercantiles las compras a las que este código les dé tal carácter, y todas las que se hagan con el objetivo directo y preferentemente de traficar, además de las fracciones 1 y 11 del artículo 75 del Código de Comercio. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural o sea después de trabajados o labrados, verificadas con el propósito de especulación comercial. En estos casos, la calificación de la mercantilidad de una compraventa depende de un elemento intencional: el fin de traficar, el propósito de especulación mercantil, es decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa de determinada cosa, el ánimo de reventa.
Un ejemplo de compraventa mercantil es la que realiza una persona que se dedica a la compraventa de autos. Compra un auto para después venderlo a un precio más alto al precio que lo compró y obtener una ganancia. La compraventa mercantil puede tener por objeto artículos, muebles, mercaderías en estado natural o trabajados, inmuebles, porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los productos de la finca o cultivo y otros de naturaleza análoga a los que se refiere la ley. El contrato de compraventa es un contrato consensual, esto es, el contrato produce sus efectos en virtud del simple acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio. Así, en el artículo 2249 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que, por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para partes, cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Sin embargo, cuando el objeto de la compraventa sean mercancías que no hayan sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinada y conocida en comercio, el contrato no podrá ser perfeccionado mientras el comprador no examine y acepte. Estos artículos cercioran que la compraventa sea un proceso perfecto para ambas partes de la compra, ya que, como se dijo, un contrato de compraventa es un contrato consensual en el cual ambas partes deben estar convencidos para realizar cualquier paso posterior al acuerdo, ya sea la entrega o pago del contrato, sin distorsiones y con total integridad por los dos lados del contrato. Este es nuestro último tema. Espero y que los anteriores hayan puesto mucha atención. Proseguimos con Derecho Internacional de los Actos de Comercio. ¿A qué nos referimos con derecho mercantil? Este es el que estudia las transacciones comerciales realizadas por personas residentes en dos o más naciones, por los estados en uso de su jurisdicción y los actos comerciales que poseen algún punto de contacto con el extranjero. Estos acuerdos internacionales son los que regulan las transacciones económicas transfronterizas. También damos mención de jurisdicción. Estos son los actos de índole comercial privada que pueden ser realizados por una persona física o jurídica, los cuales se incluye también Organización Mundial del Comercio, ya que esta es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países extranjeros. Ya casi llegamos al final de este podcast, pero antes daremos espacio a cada uno de los integrantes para dar una conclusión sobre los temas abordados. Conclusión, como lo pudimos notar, el derecho mercantil es un tema demasiado amplio. Se basa en las operaciones comerciales de distintas áreas con el fin de adquirir bienes monetarios, y eso garantiza el crecimiento del país. Así como tiene actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de la ley, existen acciones que no, o en otros casos acciones que suelen ser ilícitas y no siempre lo podemos notar. Conforme ha avanzado el tiempo, el crecimiento de las acciones comerciales han ido aumentando, y su exigencia con ellas. Al final de todo, estas actividades han formado parte de nuestra vida desde épocas antiguas y hemos notado que han sido favorables e indispensables, e incluso para nuestra vida cotidiana. Gracias por su atención en estos temas. Bueno, este podcast ha llegado a su final y antemano les agradezco la invitación que se me hizo para poder participar en espero y la información de los temas que abarca el derecho mercantil les haya sido de ayuda, y pues voy a dar mi conclusión general de este tema. Primero, es muy importante conocer este tipo de temas porque están presentes en nuestra vida diaria y los llegamos a desconocer. No sabemos bien dónde informarnos y dar respuesta a nuestras dudas. Como vimos, el derecho mercantil se aplica en el comercio, y puede existir gracias a los comerciantes, las empresas, las franquicias, mercaderías y ventas. Gracias a nuestra economía también se mueve y se pone al alcance de las personas. Ahora que ya sabemos este tipo de información, y más bien está muy a la mano y al alcance, pero a veces no la llegamos a comprender muy bien, pero
nos podemos apoyar ya sea de un abogado o de los demás que están presentes en este tema. Gracias por habernos acompañado nuevamente y gracias por la invitación. Antes de todo, muchas gracias a ti que nos escuchas. Espero que la información brindada haya sido de utilidad para ti y de igual manera a nuestros invitados de tomarse el tiempo de redactar, investigar y venir a exponer el tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En conclusión, podemos decir, o bien sabemos que el derecho mercantil realmente es muy amplio. En esta materia podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por el cual una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan realizar sendas o aportaciones para conseguir un fin común. Cabe mencionar que estas sociedades mercantiles tienen como objetivo la realización de actos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. En conclusión, tenemos que saber que la aplicación de derecho mercantil lo constituyen acuerdos y regularizaciones comerciales internacionales que regulan y protegen el flujo de materia. Al igual que debes saber que los pagarés y compromisos de pago deben ser documentos legales firmados por partes involucradas en los que se adquiere ante la ley y la justicia un compromiso de pago, como pago de prestaciones de servicios o de bienes recibidos. Todo esto te lo comentamos es para que tengas conocimientos empresariales y de derecho. Ahora cedemos la palabra a nuestro compañero Ismael. Adelante, Ismael. Al haber concluido con este contenido, espero que podamos entender un poco más sobre la idea de que es una sociedad irregular, al igual que sus características y las consecuencias que ocasiona a sus involucrados. Podemos ver que estos son temas bastante importantes y que deberíamos conocer antes de emprender con alguna sociedad mercantil de cualquier tipo. A su vez, y de la mano, conocer cómo identificar un contrato mercantil es igual de importante, pues serán los acuerdos entre un vendedor y nosotros para recibir cada uno una obligación, y es muy importante que el propósito de nuestra compra sea la de conseguir remuneración. Estos dos temas en particular nos dan una importante advertencia sobre qué tan importante es llevar una correcta administración de nuestra sociedad, pues podría caer en situaciones desfavorables para todos los involucrados. Ahora sí, damos por terminada esta segunda emisión del podcast de Aprende con nosotros. Espero que los temas antes vistos hayan sido de su agrado y de su entendimiento. Gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.